Déjeme saludar para seguir con el tema al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Mi querido Hamlet, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, déjenme regresar con él en unos minutos. Creo que tuvo un problema y salió del sistema. El que ya está listo es el querido Norman Pearl, analista, columnista y miembro de esta familia sin censura, a quien abrazo en este 2023. Querido Norman, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, un gusto estar por aquí. Un abrazo para toda la audiencia, para Hamlet, para Marcelino, por supuesto para ti, para todos los amigos que nos siguen en Sin Censura y que pues de repente por ahí tenemos un contacto maravilloso que mucho agradezco. Oye Norman, antes de que regrese Hamlet, esperando que también se conecte Marcelino Gómez Brenes desde Chihuahua, ¿cómo ves la elección de la ministra Piña Hernández como la primera mujer como presidenta pues de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo esto que seguramente estabas escuchando sobre el caso en torno a Yasmín Esquivel, que hoy en el Pleno de la Suprema Corte sigue defendiendo su tesis y sigue defendiendo su versión? Te escucho con tus opiniones, con tus comentarios, Norman. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, para mí era previsible que hubiera una elección que no le favoreciera. Ya la andanada había sido tan fuerte que habría sido complicado que ella misma pudiera seguir adelante. En cualquier caso, tenemos que hacer notar que un plagio o copiar, que suele ser tan común en las universidades, haya afectado una carrera que pudiera haber sido brillante. Yo creo que la ministra ahora lo que tiene que hacer es defender su posición de la forma como lo ha venido haciendo. Por lo pronto, por lo menos, ya hay una respuesta a la denuncia que hizo en contra de este señor Báez, y aparentemente prospera la denuncia porque la conclusión de la Fiscalía del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, es una conclusión que le exime del plagio. Al contrario, ella termina por ser la víctima. Pero esto hay que decirlo, y hay que decirlo tantas veces como antes comentamos que ella ciertamente había plagiado porque las dos tesis eran idénticas, ¿no? Entonces, bueno, habíamos quitado la posibilidad de que sí fuera, pero todo parece indicar que así sucedió. Ya ha sido Ricardo Sevilla, a quien le mando un abrazo, muy prolijo en la relación, ¿no? En los detalles que ha dado sobre el caso de la ministra. Ahora, con respecto a la ministra que fue elegida, bueno, pues hay cosas destacadas. Primero, pues que ella es la primera mujer que se asume como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso pues finalmente es un logro importante, ¿no? Me gustaría que se vieran muchos esos casos en diferentes sitios. Puede ser en la presidencia de la República, ¿no? Ahora, es cierto que ella fue nombrada por Peña Nieto, es cierto que ella obedece a poderes específicos, pero también hay que reconocer que tanto el Tribunal Electoral, el INE y la Suprema Corte de Justicia han estado operando a base de cuotas. No hay que olvidar que el PRI y el PAN, ahora en alianza, pues tienen el control de estos tres órganos. ¿Por qué? Porque fueron finalmente cuotas partidarias. En el caso, y a mí me preocupa mucho eso, en el caso de las ternas que fueron enviadas por el presidente López Obrador con la mayor neutralidad posible en términos ideológicos, pues sí, tuvo su repercusión cuando el mismo presidente se quejaba esta mañana hablando de la traición, por decirlo de alguna manera, él no lo cita de esa forma, pero de dos personas que votaron en contra, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que mientras no se dé un cambio sustancial en la forma de operar de esos órganos, Morena pues debe de mandar a sus candidatos, ¿no? Y debe poner a sus funcionarios, a sus consejeros, a sus magistrados y a sus ministros. De otra manera, seguirá manteniéndose ese control sobre órganos que son tan importantes, ¿no? Entonces,
me parece que tenemos que hacer a un lado, no la honestidad, pero sí a un lado la ingenuidad de pensar que estos se van a comportar, ¿no? Tenemos el caso de la ministra Loretta, ¿no? Que de repente tú le ves votando prácticamente en contra de la mayoría de las iniciativas del presidente, y vemos el caso de varias personas que actuaron de esa manera. Me parece que es justamente la ministra que hoy por hoy está en desgracia, pero que estoy seguro que se va a revivir a través de la verdad, ¿no? Yo creo que es relativamente fácil darse cuenta que el plagiario va a tener que reconocer sus errores. Yo por ahí estaba leyendo en el Universal, y fue difundido en redes, que la asesora de tesis de la ministra había recibido una carta por parte de este señor Báez, reconociendo que él había copiado una buena cantidad de la tesis, de tal suerte que él se estaba asumiendo como el plagiario. Bueno, hay que ver, entiendo que eso se llevó a una notaría pública y se certificó, pero hay que ver qué es lo que pasa. Mira, hay algo que también es muy importante, Vicente, que vale la pena comentar. Lo he comentado ya con algunos amigos, inclusive con amigos que son abogados, y yo les decía, miren, el problema de las universidades, el problema de los programas de estudio, es que son burdos. Tú le pides a un muchacho de 23, 24 años que haga una tesis, que haga una aportación dentro del ámbito, de su ámbito específico, cuando que no tiene experiencia todavía, ¿no? Y que realmente ese trabajo de tesis, ese seminario de tesis, lo va a desarrollar pues a través de la consulta. Y la consulta, cuando lo incorporas tú a un trabajo de investigación, es plagio. Aunque cites y cites y cites, tú estás copiando, tú estás plagiando ideas, estás plagiando frases completas. Entonces es una cosa muy burda. Yo creo que la tesis debe de desaparecer, el seminario de tesis debe de desaparecer. Ahora, por ahí alguien, y creo que fue Eduardo Andrade, quien fue abogado general de la UNAM justamente en los 80s, él decía, es que realmente la esencia de una titulación es a través del examen profesional que defiende un trabajo específico y que, por supuesto, es abordado con preguntas sinodales y es la forma como se debe de titular una persona, al margen del trabajo, ¿no? Para él, lo valioso es el examen profesional que tiene derecho, que accesa a un título profesional y la cédula específica correspondiente. Entonces, a mí no me conmueven las tesis, ¿no? Cuando hay plagios, digo, nos acordamos de tantos plagios, del mismo plagio de Peña Nieto y de tantos y tantos y tantos plagios que hay, ¿no? Tú haces un tweet simplemente y al rato lo están haciendo de la misma manera otros, ¿no? Nada más que con sus nombres. Entonces, es como que es algo común, ¿no? Y bueno, creo que las universidades deben de desaparecer el medio. Me parece que se ha avanzado mucho en muchas universidades, pero debe de desaparecer la opción de tesis, la opción de un trabajo de investigación, porque realmente no está aportando nada. Son muy pocas las tesis de un estudiante que aporten algo a su campo específico, ¿no? Y que tú digas, bueno, están logrando un cambio dramático, y no es cierto. Ahora, con respecto a las tesis y los plagios, te tengo que comentar que la doctora Marian Pearl, que es mi sobrina, que es una sobrina brillantísima, ella hizo su trabajo, ella estudió una doctorado en ciencias, es médico, y cuando hizo su doctorado, su propia asesora de tesis le robó la tesis, y no se puede titular porque tendría que volver a hacer otra tesis. Entonces, es un desastre lo que pasa con los asesores de tesis, y con lo que pueden hacer con esos trabajos, que realmente aporten algo. Entiendo que en el caso de Mario estaba aportando algo interesante, ¿no? Para la ciencia. Y bueno, pues es un tema muy complicado, muy triste, pero tenemos que ser pragmáticos, ¿no? Quiero insistir,
El presidente descarta la posibilidad de hacer una reforma judicial, constitucional, al estilo Ernesto Zedillo, pero créeme que muchísimos hubiéramos querido que se pudiera hacer esto, que se hiciera una limpia en todos los órganos judiciales y pudieran hacer una nueva expectativa. Justamente esta mañana platicaba yo con una buena amiga que es doctora en Derecho Penal y le decía, Lilia, ya no es posible que un juez o un magistrado, o en este caso un ministro, pueda decidir por sí mismo. No, hay que ser todo colegiado, ¿no? Las decisiones no deben de ser individuales, deben de ser colegiados, donde cuando menos se conozcan otras opiniones y las sentencias sean más justas, ¿no? Porque eso de que un juez de repente llegue, le den dinero y esté sentenciando a favor de delincuentes, pues es algo que sucede en nuestro país todos los días, mi querido Vicente. Así es, déjame saludar, Norman, al querido Hamlet Almaguer, al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. Hamlet, un abrazo y que este 2023 venga cargado de muchas cosas positivas y muchos proyectos. ¿Cómo ves, diputado, la elección de la ministra Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué retos, si acaso, significa para la 4T tener a una ministra presidenta que casi le vota todo en contra a la 4T y al presidente que la encabeza? ¿Cómo ves, Hamlet, esta situación que termina luego de las acusaciones contra Yasmín Esquivel en la selección del día de hoy? Buenas noches, Vicente. Un saludo para mi amigo Norman también y para toda la audiencia de Sin Censura. Bueno, quisiera iniciar por comentarle a la audiencia la trascendencia de la elección de la ministra Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto está regulado por los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y se elige un presidente de la Suprema Corte por periodos de 4 años. Es un periodo extenso y ahora la repercusión pues implica que la presidencia del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados esté en manos de un panista, Krill, uno de los 3 poderes. Claro, el Senado tiene presidencia de un legislador de Morena, pero la Cámara es quien tiene esta representación del Congreso. Y después, el tercer poder, el judicial, ahora pues está en manos, como tú lo acabas de decir, de una opositora al presidente de la República. ¿Valen lo mismo los 11 ministros? Sí, ministras y ministros, sí, pero la propia ley orgánica del Poder Judicial le otorga ciertos privilegios que pueden ser utilizados como un arma política pues muy importante, según el enfoque que se le quiera dar. El ministro presidente de la Corte o la ministra presidenta de la Corte tienen pase directo para presidir también el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de la disciplina en todo el Poder Judicial, y son quienes realizan, por ejemplo, los exámenes para los jueces de primera instancia, jueces de distrito, y para los magistrados de los tribunales unitarios de apelación y tribunales colegiados de circuito en los distintos estados y en las regiones en caso de los centros auxiliares. El ministro presidente de la Corte también designa a los trabajadores de la Corte, incluyendo a los secretarios, a los proyectistas, a los actuarios y demás. Es quien desarrolla todos los procesos de disciplina por responsabilidades administrativas al interior de la Suprema Corte en particular. Es quien entrega al presidente de la República y al Congreso el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial. Y una facultad muy interesante que está en la ley orgánica y que tal vez habría que revisar es la de diseñar la lista de los asuntos que se tienen que resolver. Y esto implica la posibilidad de poner un freno o acelerar determinaciones sobre ciertos asuntos que estén en discusión en la Suprema Corte. Yo creo que esta avalancha de buenos deseos de muchos opositores
se debe a que tienen esperanzas en que la nueva presidenta de la Corte les va a ayudar a frenar legislación que se ha aprobado en los últimos meses o en los últimos años y que todavía está sujeta a revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en cuanto a la habilitación para el ejercicio de la profesión, retomando el comentario de Norman sobre el lamentable acontecimiento de su sobrina, pues sí es algo común entre académicos. Por ahí dicen que chicharean a sus alumnos, les piden trabajos y después ellos lo juntan y lo presentan. Es algo pues lamentable. Y quizá la solución sea la operación de un sistema como existe en otros países y que el mecanismo para habilitar a una persona para que pueda ejercer la profesión como abogado sea el examen en la barra y no necesariamente el tema de la tesis, como ahora estamos en todo este debate que has mencionado. Entonces, en conclusión, sobre la importancia de la presidencia de la Corte, es un periodo extenso de 4 años, tiene todas estas facultades y lo importante va a ser cómo las utilice la nueva presidenta de la Suprema Corte, Vicente. Déjenme preguntar, ¿pudo haber sido peor la elección de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rumbo al 2023-2024 que la elección de la ministra Piña Hernández? Con mucho respeto planteo esta pregunta basado en el historial de voto, por eso lo pregunto. Ortiz Mena, cargado obviamente al calderonismo, Piña Hernández del peñanietismo, y lo pregunto porque ahí está el caso de Brasil, y no quiero sonar dramático ni exagerado, pero fue precisamente el Poder Judicial el que en su momento apuñaló a Lula da Silva, quien afortunadamente regresa a la presidencia ayer, y este Poder Judicial que tumbó a Dilma Rousseff. Lo comento porque ya el propio presidente creo que abrió la puerta para entender que las fuerzas conservadoras vienen con todo luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva, y no me quiero imaginar de qué nivel se va a poner el chacaleo, si me permites la expresión. Norman, ¿qué piensas de esto que estoy planteando? Bueno, pues pienso finalmente que dentro de los candidatos que nosotros conocimos y que cobraron mayor fuerza y se pudo verificar a través del conteo de la última sesión, entiendo que hubo 3 votaciones, y en la tercera votación ganó la ministra Piña con 6 votos por 5 que ya se habían acumulado de Gutiérrez. Tenemos antecedentes, porque además, bueno, nos preocupamos, creo que muchos ciudadanos, por saber quiénes eran, ¿no? Me parece que la maestra Piña fue, la ministra Piña, perdón, fue la elección menos dramática, porque sabemos perfectamente bien que el ministro Gutiérrez trabajó en el SAT, y justamente en esa época del SAT, de 2006 a 2012, entiendo que por ahí de fines del sexenio de Calderón, fue cuando se dieron de una manera aparatosa aquellas concesiones, aquellas devoluciones o simplemente no cobros a los grandes empresarios, a 60 grandes empresarios. Entonces, la complicidad de este ministro de la Suprema Corte en ese pasado, ¿no? Un pasado político, un pasado militante, un pasado calderonista. Bueno, pues finalmente era quizá el enemigo a vencer por parte de una opción más mesurada, por decirlo de esa manera, que representaba la ministra Piña. Yo creo que en el caso de la ministra deberá de entender
que a partir de ahora y en virtud de la nueva responsabilidad que tiene, pues tendrá que ser mucho más acuciosa en sus decisiones, ¿no? Y en sus expectativas, porque a veces el hecho de ser uno más de un colegiado, como en este caso es la Suprema Corte, no es que te quite luces, pero bueno, tú puedes pasar por un voto y si no haces un voto razonado o si no haces una defensa o si haces un trabajo o una presentación, si no eres quien hace la presentación del caso, bueno, pues seguramente no pasas un poquito desapercibido. Ahora ella va a tener todos los ojos sobre su actuación y pues seguramente será bastante más mesurada. En el caso del ministro Gutiérrez, bueno, pues él, su complicidad con la historia, su complicidad con el pasado terrorífico de Felipe Calderón, de alguna forma lo exponía bastante más. Yo no sé cuáles fueron los criterios que se tomaron entre ellos mismos para poder elegir a una opción, insisto, mesurada sobre el caso de un ministro que, por cierto, había sido alertado por el presidente como el más rico, ¿no? Y bueno, pues 300 y tantos mil millones de pesos condonados a los empresarios, seguramente le dejó alguna posición que sí vale la pena investigar. Hamlet, pregunto esto porque son estos intereses que también menciona Norman los que juegan a la hora de elegir quién lleva las riendas del poder judicial. Y cualquiera que sea el caso, si te propuso como ministro o te llevó a la Suprema Calderón o Peña Nieto o el propio Andrés Manuel López Obrador, eso ya lleva una carga política detrás. Por eso menciono cómo valorar lo ocurrido, lo que ocurre en la Suprema rumbo a lo que sigue, porque viene el intento de que se declare inconstitucional en la Suprema lo de la reforma electoral, el plan B, que ustedes han estado evaluando y votando en la Cámara de Diputados, en el Senado, ahora está en el Senado después de haber sido regresado por ustedes los diputados. En fin, hay muchas cosas en juego, Hamlet. Sí, pues la Suprema Corte tiene un papel fundamental en este tipo de revisiones sobre lo que hacemos en la Cámara de Diputados, Vicente. Mira, es un error pensar que el Poder Judicial solo se puede transformar desde la presidencia de la Corte. Saldívar realizó un esfuerzo hasta donde le dio, pero en realidad los cambios pues no se lograron de fondo. Y eso ocurre porque tienes cerca de 2.500 jueces y magistrados federales que son mayoritariamente conservadores. Y en realidad la transformación del Poder Judicial se tiene que realizar desde abajo, con la apertura del Poder Judicial a nuevas generaciones. Me la pusiste de pechito, entonces, Hamlet, te pregunto, esa transformación, eso que tanto exhibió y que necesita transformarse y limpiarse en el Poder Judicial, como lo expuso Arturo Saldívar, ¿se puede conseguir con la ministra elegida como presidenta en la Suprema? No, a partir de ahí no. A partir de ahí no va a ser posible. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en el periodo antepasado un dictamen de una iniciativa que presenté para que los jueces federales y los magistrados fueran rotados a estados diferentes con cierta temporalidad para prevenir que se establecieran redes de complicidad y de corrupción. Eso se aprobó con votos incluso a favor de legisladores del PRI en la Comisión de Puntos. Pero pues lamentablemente no se ha votado en
en el Pleno. Tenemos juzgados federales en muy pocos municipios del país. Oaxaca, que tiene más de 400 municipios, ¿no? Tiene solamente juzgados federales en 2. En mi estado, en Jalisco, todos los juzgados federales están en la zona metropolitana de Guadalajara, ni siquiera en Puerto Vallarta o en Ciudad Guzmán o en Tepatitlán, en Autlán, en ciudades importantes del estado no hay jueces federales. Suele ocurrir así en la mayoría de los estados del país. Se requiere una reforma de fondo. Si el presidente ha mencionado que no va a haber una discusión constitucional, pues quizá tenga que ser en el próximo sexenio, pero en realidad el cambio en el Poder Judicial tiene que generarse a partir de eso. ¿Qué sí podría ajustar la ministra Piña? Si es cierto lo que ha mencionado en su discurso, que se siente arropada, que se siente cobijada, que representa a los ministros, pero sobre todo a las mujeres, pues que impulse la paridad. Esa paridad que hoy es una realidad en el Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados, esa paridad que es una realidad en la bancada de Morena, que tiene 52% de integrantes mujeres en la Cámara, pero en el Poder Judicial las mujeres son el 27% de las juezas, magistradas y ministras. En realidad no tienen un peso relevante. Ojalá que impulse eso, sería un buen legado. Un cambio en la forma de pensar de los jueces es complicado porque es un poder que por diseño pues es antidemocrático, no le deben el puesto al pueblo, no son electos, es un poder de élites porque se requiere pues cierta preparación o vínculos políticos para poder acceder a esos cargos. Y entonces los aleja, y los jueces y magistrados parece que están hechos como un molde. Tú puedes revisar desde sus tweets las sentencias que emiten y parece que todos piensan de la misma manera. Es un poder extremadamente conservador y cerrado, endogámico. No por nada en el gremio jurídico se le conoce como el poder judicial familiar. Ojalá la ministra también haga algo en relación al grave problema de nepotismo que el propio ministro Saldívar aceptó que existe en el Poder Judicial Federal, donde los jueces y magistrados intercambian familias en las otras ponencias, pero son algunos de los aspectos. Tiene 4 años para poder desarrollar este trabajo, ojalá que lo haga. Y sería muy interesante también que los jueces y magistrados y ministros, por supuesto, transparenten su evolución patrimonial, los recursos con los que cuentan, sobre todo por lo que comentó hoy el presidente de la República, Vicente. Así es. Y bueno, hoy el presidente, hablando de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a Ernesto Zedillo, al expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que Zedillo quiso quedar bien con los ricos, como lo hizo Porfirio Díaz a la hora de clavarnos el Fobaproa. En otra de sus magníficas exposiciones, la periodista de la revista Contralínea, Nancy Flores, le comentó al presidente este tema de Ernesto Zedillo y el Fobaproa. Esta es parte de ese intercambio, de esa exposición del presidente, y lo comentamos aquí con Norman y con Hamlet en la mesa de diálogo. Desprecio que tienen. Del desprecio, ¿sí? Entonces, no es nada más la parte económica, porque Zedillo no era multimillonario, no era millonario. No, es un pensamiento conservador. Entonces ellos quieren estar bien con los ricos. Zedillo quiso estar bien con los banqueros, con los grandes empresarios de México. Bueno, no le importaba el pueblo. Ni el pueblo pobre, ni el pueblo en general. No le importaba la vida pública, porque si le hubiese importado el pueblo, pues no le deja la deuda que nos dejó, no deja esa deuda. Y si le hubiese importado la
vida pública, no hubiese entregado todos los ferrocarriles a 2 empresas extranjeras, con el añadido de que se fue a trabajar a una de esas empresas cuando terminó, se fue a trabajar de asesor. Pero decía yo, y no es que finjan, no es para hacerle la barba o por salameros, sino que muchos sienten de que es un gran economista, que fue un extraordinario gobernante. No, Y ahí bueno, es donde hay que decir. si a esas vamos, Norman, el saco de pus, Javier Lozano cree que el mejor presidente que ha tenido México se llama Felipe Calderón, a pesar de que está a punto de iniciar el juicio contra el superpolicía Genaro García Luna, y así podemos dar muchos casos de personas que quieren el poder y a los que les importa poco el pueblo. Claudio X González y sus muchachos. Pero bueno, ya es de mi cosecha esto que estoy mencionando, son mis opiniones. Mi querido Norman Pearl, ¿cómo ves? Escucho tus comentarios. Fíjate que uno de los grandes aciertos del presidente López Obrador, aciertos complejos, aciertos de muchísimo sacrificio, de mucho trabajo, de mucha labor, fue llegar al gobierno sin compromisos. Cedillo, que fue un emergente de Salinas de Gortari, finalmente llegó con compromisos. Tenía los mismos compromisos que han tenido todos los presidentes antes de llegar al presidente actual. Entonces, esos compromisos hacen que actúen exclusivamente en beneficio de quienes los pusieron. A Cedillo lo puso el empresariado, lo puso los mismos poderes fácticos que existían y que hasta la fecha todavía se andan revoloteando en torno al poder actual, buscando regresar en 2024 a sus orígenes. Pero Cedillo tenía compromisos y se notó, o se hizo notar, cuando tiene que salir a rescatar a los ricos. A ver, ¿cómo rescato a los ricos? Pues con el dinero de los pobres. Tan sencillo como eso. Rescata banqueros, rescata empresarios en desgracia, entre comillas, todos millonarios antes y después y durante, y los rescata. ¿Y qué pasa? Pero no lo hace solo. Recuerda que para que pudiera darse este evento tenía que contar con la complicidad del PAN, porque no le alcanzaban los votos. Durante algunos meses estuvo pidiéndole a Felipe Calderón que lo apoyara y Felipe lo negó públicamente. Inclusive en una ocasión, por ahí un video, Andrés Manuel le pregunta y le dice, a ver, ¿te comprometes a no votar a favor del Fobaproa? Y dijo, sí, yo me comprometo. Finalmente lo votó. Hay un trabajo, ya lo había yo comentado aquí, un libro de Marta Zamarripa, que es nuestra embajadora en Belice, en donde ella sugiere que había tal nivel de relación y de componendas entre Cedillo y Felipe Calderón en ese momento, y desesperado porque le votara el Fobaproa, y se pudiera votar a favor del Fobaproa, le prometió Cedillo la posibilidad de que ganara la presidencia en el año 2000. Es teóricamente como se compromete Felipe Calderón y le dice, ok, yo firmo, pero tú me das la presidencia. Y notamos cosas muy raras, ¿no? Las enumera por ahí Marta Zamarripa, cuando dice, bueno, notamos como la Bastida de repente se le acaban los recursos, se le acaba el discurso, se le acaba el proceso, un poquito lo que le pasó en su momento a Fernández Ceballos, ¿no? Cuando abandonan la campaña y hacen ganar al que prevalecía, ¿no? En aquel caso fue un priista, y en el caso de Fernández Ceballos, y en el caso de Cedillo, logró que Fox ganara la presidencia. Y hay un antecedente, por cierto,
que no está divorciado de este caso. Aquí en Querétaro, el PAN gana por primera ocasión. ¿Tú te acuerdas de Fernando Ortiz Arana, que fue presidente nacional del PRI, que estuvo arriba de un coche dando a conocer la muerte de Colosio en Tijuana? Claro que Fernando sí. no le ganaba a nadie a Fernando Ortiz Arana aquí en Querétaro. Todo el mundo pensó que iba a caminar muy tranquilamente. Sin embargo, Cedillo, celoso, muy celoso de los intentos o de los deseos de Fernando Ortiz Arana por ser presidente de la República y no haber sido designado por Salinas como el candidato emergente, pues se viene a Querétaro, busca la candidatura del PRI, se la dan y Cedillo desde el centro lo destroza. Le gana un desconocido que por cierto ahora es diputado federal por el PAN, Ignacio Loyola, un panista de segundo o tercer nivel que nadie quería esa posición frente a Fernando Ortiz Arana, y él lo toma y él dice, bueno, pues yo no pierdo nada, hago una campaña y me doy a conocer un poquito, y de repente se da cuenta que ganan, ¿no? Algo ridículo, ¿no? De esas cosas, de esas historias inverosímiles que de repente surgen en la política, ¿no? Fue un castigo de Cedillo. Y en el caso de Fox fue un premio para el PAN negociado con Felipe Calderón, Vicente, y hay antecedentes, creo que vale la pena empezar a buscarle, rascarle. Voy a hablar con Marta Zamarripa para poder abundar más en el tema. Cuando el presidente habla de Cedillo y los intereses y los nexos y todo esto, se me vino a la mente aquella conocida como la boda maléfica, mi querido Hamlet Almaguer, en donde estaba Ortiz Mena, en donde estaba el decano ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en donde estaba el expresidente Peña Nieto. Era la boda de la hija de Juan Collado, hoy tras las rejas por los supuestos dineros irregulares que manejó en Andorra y en otros lugares. Y yo me pregunto si esos comparten intereses o son parte de la misma mafia. Bueno, ya lo dije. Mi querido Hamlet Almaguer, el presidente, en este momento histórico importante, que retome lo que le plantea Nancy Flores de Contralínea para hacer pues estas exhibiciones para que no, pues no nos pasen de noche las cosas que estamos viendo, Hamlet. Sí, Vicente, pues primero felicitar a Nancy por el trabajo que realiza. La nota también que publicó hoy sobre los más de 300,000 millones que condonó el ministro Gutiérrez, que perdió la presidencia de la Corte, y esta pregunta también que plantea. Y en ese aspecto, pues queda muy claro que es un club, es una mafia bien representada por personas que han estado ahí durante décadas. Por eso yo creo que no es ningún mérito que lleven 20, 30, 40 años en el Poder Judicial, precisamente porque ya no tienen ideas nuevas o frescas, están hechos de una manera. Los abogados, pues que tienen mayores recursos, despachos más grandes, suelen tener relaciones importantes con los jueces, con los magistrados, con los ministros. Esta boda, pues es un reflejo de ello. Y en realidad, bueno, pues hay una crisis de la administración y procuración de justicia en nuestro país, que se refleja también, Vicente, desde lo local. En realidad, falta mucho por transformar en los poderes judiciales de las entidades federativas, en las fiscalías locales, en las secretarías de gobierno, en los órganos que tienen bajo su responsabilidad la administración de los centros penitenciarios, y para muestra, por lo que ocurrió en Ciudad Juárez, donde tiene un importante peso de responsabilidad la gobernadora Maru Campos, precisamente porque pues, es un penal administrado por el estado de Chihuahua, en el que lamentablemente pues, fallecieron
servidores públicos y custodios, personas que estaban ahí cumpliendo con su trabajo, y que ahora ha generado pues una crisis de inseguridad en la ciudad. Una ciudad que por cierto pues es gobernada por Morena, que tiene un muy buen alcalde, Cruz Pérez Cuellar, que fue senador de la República y ahora es alcalde de Juárez, y que tiene pues políticas y políticos brillantes, la ciudad y el estado, pues, nuestros amigos Andrea Chávez y Marcelino, entre otros. Pero hay un reto en este apartado de administración de justicia, y el problema está en la complicidad y en la corrupción, y esta boda que tú mencionas solamente es un reflejo de esas amistades que existen de manera evidente, Vicente. Así es, querido Hamlet, ¿por qué no dejamos hasta aquí la primera mesa de diálogo del 2023 en Sin Censura Nocturno y cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, y yo esperando contar con tu presencia en las mesas de diálogo, tus opiniones, diputado? Muchas gracias, Vicente. Te deseo un 2023 lleno de bendiciones, con mucho éxito en lo profesional y también en los aspectos personales, que sea un año de mucha salud y de prosperidad en todos los aspectos. Lo mismo a Norman y a nuestra muy querida audiencia de Sin Censura. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet_Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer, y les envío un abrazo. Muy buenas noches. Claro que sí, gracias, Hamlet. Norman Pearl, que continúe el éxito en el trabajo que realizas, con tus opiniones, con tus comentarios, no solamente aquí en Sin Censura, sino en diferentes trincheras. ¿Por qué no cerramos con esa información, Norman? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Twitter como en Facebook, y me pueden leer en 4 diferentes portales, a saber, La Lupa MX, Manifiesto 21 MX, Reporteros MX y Reporte 32 MX. Yo deseo que todos, que Hamlet, que tú, que nuestra audiencia, donde se encuentran tantos y tantos amigos, puedan enfrentar, por decirlo de alguna manera, un 2023 con una actitud de esperanza y sobre todo con mucho trabajo para poder mantener este cambio que ha sido originado en el 2018 de manera formal, oficial, pero que tiene tantos años en la lucha, ¿no? Les deseo lo mejor a todos y en especial mucha salud. Y muchas gracias, como siempre, Vicente. Muchas gracias, Hamlet, y muchas gracias a toda la audiencia. Claro que sí, queridos amigos, Norman Pearl, Hamlet Almaguer, que pasen excelente noche y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Gracias por acompañarnos, gracias por cumplir.